Titulares. UNASUR analiza la creación del Centro de Solución de Controversias en materia de inversiones. Entró en vigencia cláusula democrática de UNASUR y Colombia deposita instrumento de ratificación. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presenta la revista radiofónica Sentido Sur. Indígenas de Estados Unidos destacan labor del canciller Ricardo Patiño en favor de la igualdad y respeto a los pueblos indígenas. Cancillería realiza segunda reunión con padres de estudiantes ecuatorianos que residen en Ucrania. El inicio del nuevo año andino se celebró en la Cancillería. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, inauguró en Quito la 8ª reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel de Solución de Controversias en materia de inversiones de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. En el contexto, el canciller destacó la importancia de recuperar la soberanía regional y promover instancias imparciales con reglas claras que permiten y fomenten el desarrollo sostenible en la región. El meollo de la cuestión y razón de nuestra reunión yace en crear un sistema de solución de controversias alternativo a los actuales, pero además con legitimidad regional. Una alternativa seria e imparcial, ergo una instancia en la que tanto inversores como estados puedan confiar, en tanto plataforma de resolución de eventuales controversias entre unos y otros. Imparcialidad, reglas claras y soberanía compartida, la tríada para el éxito de la institucionalidad que Sudamérica construye por intermedio de sus mentes. El miércoles 19 de marzo entró en vigor el protocolo adicional al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La cláusula democrática tiene como propósito desalentar la ruptura o amenaza de la democracia en la región, y Ecuador es el país depositario de este instrumento. El embajador de Colombia en Ecuador, Ricardo Lozano, entregó al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, el instrumento de ratificación. La democracia es uno de los pilares fundamentales para sustentar nuestro desarrollo económico y social en Sudamérica. El espíritu de este protocolo ratifica los principios esenciales para Colombia, como son la democracia representativa, el principio de no intervención y el orden constitucional. Para Colombia, la integración regional no es solo un propósito, sino es un mandato constitucional. Y reiteramos el compromiso de Colombia con UNASUR. La entrega del instrumento de ratificación por parte de 10 de los 12 países miembros de UNASUR demuestra el compromiso de los países sudamericanos con la democracia, y su entrada en vigor llega en un momento en que la democracia vuelve a estar amenazada en la región. La cláusula democrática de UNASUR entra en vigencia hoy. Es un momento especial, simbólico, emblemático, que fortalece a UNASUR, pero especialmente fortalece la democracia y fortalece nuestra visión de futuro sobre la democracia en nuestra querida región. Una delegación de la organización Americanos por la Igualdad de Oportunidades para los Pueblos Indígenas, Americans for Indians Opportunity, realizó una ceremonia de reconocimiento al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, por su labor a favor de la integración y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. En el marco de un emotivo acto realizado en la Cancillería ecuatoriana, el ministro Patiño resaltó la incorporación de indígenas afroecuatorianos y montubios como funcionarios del servicio exterior, cumpliendo así con la Constitución que reconoce al país como un Estado plurinacional. Y ahora tenemos, en los últimos 2 años, en el 2012 y el 2013, entraron 170 compañeros en total a la Cancillería, de los cuales 96 son indígenas, afroecuatorianos y cholos y montubios. Ese gusto de saber que hemos cubierto una deuda histórica que este país tenía con sus ciudadanos. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, participó en la celebración del Mushuk Nina,
o inicio del nuevo año andino, fiesta que conmemora la época de florecimiento y tiempo para empezar a probar la cosecha del fruto tierno. La ceremonia, que con mucho entusiasmo se realizó el pasado viernes 21 de marzo en la Cancillería, constituyó un acto de integración y vivencia de la interculturalidad. La ecuatorianidad es diversa, es integradora, es cada vez más rica cuando somos capaces no solamente de comprender, sino de vivir la interculturalidad. Cerca de 150 padres de familia asistieron a la segunda reunión convocada por el Viceministerio de Movilidad Humana, la cual tiene por objetivo dar información y escuchar los casos específicos de los estudiantes que viven en Ucrania, intercambiando información y debatiendo posibles opciones para afrontar este hecho. En la reunión, la viceministra de Movilidad Humana, María Landázuri, informó a los padres de los estudiantes en Ucrania sobre los primeros resultados de la misión de Cancillería, que viajó para obtener información de primera mano y ayudar a la comunidad ecuatoriana residentes en ese país, e hizo un llamado a mantener el diálogo y la tranquilidad. Aseguró que la Cancillería está para servirles, escucharles y encontrar soluciones frente a la difícil situación que atraviesan los estudiantes ecuatorianos en Ucrania. Estamos aquí para encontrar una solución a su situación, para ver cómo nos estamos preparando en caso de que haya una emergencia, Dios no permita, y cómo nos vamos a preparar también en caso de que las cosas vuelvan a la normalidad, que todo se resuelva por la vía de la paz y la tranquilidad en Ucrania como todos queremos. El 15 de marzo, a través de Radio Pública de Ecuador, se lanzó al aire Sentido Sur, revista radiofónica cuyo objetivo es promover el diálogo con la ciudadanía en temas de política exterior y movilidad humana. Estamos con esta nueva iniciativa, con esta nueva forma de comunicación también, sacando el programa radial Sentido Sur. Esta es una revista radiofónica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El objetivo fundamental es plasmar lo que es la diplomacia ciudadana. Estamos retransmitiéndole a nivel web, ¿no? Quien quiera escucharlo en cualquier parte del mundo, en radiopublica.com, y por otro lado en podcast toda la semana. Si alguien no escuchó el programa, puede escucharlo, que está en nuestro sitio de Cancillería y también en el sitio de Sentido Sur. En la línea azul. Queridas amigas, queridos amigos, el Ecuador está siendo protagonista de un cambio sustancial dentro y mucho más allá de nuestras fronteras. Los logros conseguidos durante los últimos 7 años en la política interna y externa hablan por sí mismos. Estas fechas son propicias para compartir todo aquello que es motivo de alegría para los ecuatorianos. Hoy el mundo nos mira con respeto. La esperanza de cara al nuevo año, nuestra autoestima y cohesión como pueblo se concretan en realidades. Desde mi responsabilidad al frente de esta institución, me alegra transmitirles que el año 2013 ha sido un año clave. Confío en que en el mediano y largo plazo cosecharemos los frutos de estos 4 años de trabajo común, del cual ustedes son los principales protagonistas. Nuestro país se ha hecho respetar en el ámbito internacional por los resultados de su auditoría y renegociación de parte de su deuda externa, pero también por la renegociación de sus contratos petroleros, por la repatriación de la Reserva Internacional de libre disponibilidad, entre otros tantos importantes, fundamentales pasos hacia la construcción de una política económica soberana. Una política valiente, creativa y muy consciente de que hay que aprender de los errores que otros cometieron en el contexto internacional. Como fruto del mandato constitucional que abre y orienta al Ecuador hacia la construcción
de la integración regional latinoamericana, hemos logrado que UNASUR, ALBA, Mercosur y CELAC sean cada día organismos más fuertes, con gran proyección de futuro. El gobierno del Ecuador ha sido protagonista a la hora de reforzar la materia de los derechos humanos en el seno de UNASUR, así como en la propuesta de construcción de una corte penal de ámbito sudamericano. Nos podemos sentir también orgullosos de promover la reingeniería de la Comunidad Andina de Naciones para adecuarla a los nuevos retos en el contexto regional y global. Conocen ustedes muy bien la importancia de contar con una política exterior soberana. Es la base para poder actuar en el mundo con autonomía y creatividad. Por eso condenamos las afrentas en Europa al presidente de Bolivia el mes de julio pasado. Por eso nos opusimos a la intervención armada en Siria y nos opondremos a cualquier acción bélica disfrazada de falso humanitarismo. De igual manera, denunciamos el masivo e ilegal espionaje del gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias de inteligencia. Son todas estas denuncias que se fundamentan en principios. Nuestra política exterior es proactiva y conjuga los intereses nacionales con la integración regional. El último 17 de diciembre, las jefas y jefes de Estado de Gobierno del ALBA y de Petrocaribe acordaron que el Ecuador coordine el equipo que estudiará y viabilizará la convergencia de las economías del ALBA, Petrocaribe, Asia, CARICOM y Mercosur en una zona económica común. El Ecuador jugará un rol protagónico en la construcción de una fructífera integración económica. En otro ámbito, ejerceremos la presidencia pro tempore de la CELAC en el año 2015. Pero la integración no solo augura buenos tiempos para América, sino también para la relación interregional África-América. Ecuador será la sede de la Cumbre de América del Sur y África llamada ASA en el año 2016. Por ello, en los años 2014 y 2015 realizaremos importantes giras por países de ese continente hermano. Será una excelente oportunidad para que el Ecuador diversifique y amplíe sus relaciones con naciones que tienen un enorme potencial de desarrollo. Acciones inteligentes en el corto y mediano plazo para garantizar un Ecuador próspero en el largo plazo. Con la diversificación de nuestros socios comerciales, lograremos reducir riesgos a la hora de exportar nuestros productos, sobre todo cuando el sistema capitalista entre de nuevo en una de sus recurrentes crisis cíclicas. Estos proyectos se suman a la propuesta de una nueva arquitectura financiera regional que rinde ya sus frutos a través de iniciativas como el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos, llamado SUCRE, y el Banco del Sur, institución esta pronta a inaugurarse y que se hará cargo del financiamiento de proyectos de desarrollo regional por primera vez en la historia. De nuestra iniciativa de reforma del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, así como del Sistema de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, podremos obtener una mayor conciencia mundial. Cada vez más personas ven la incongruencia entre la normativa internacional y el poder fáctico de ciertas potencias. Para modificar este statu quo, se organizaron en el año 2013 dos conferencias de Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos en Guayaquil y en Cochabamba. Allí acordamos un conjunto de acciones para dotar de mayor coherencia, eficiencia e imparcialidad al sistema interamericano de los derechos humanos. Nuestro gobierno no se cansará de repetir que es un imperativo de la razón el cambio de sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debe localizarse en un país signatario del Pacto de San José. Tampoco daremos marcha atrás en nuestra defensa ante las instituciones del desorden global que se disfraza de un supuesto orden mundial. ¿Qué mejor ejemplo de defensa frente a la irracionalidad del sistema que nuestra lucha para resistir la arremetida de Chevron Texaco contra el pueblo y el Estado ecuatorianos? Amigas y amigos, de la crisis también surgen oportunidades. El caso Chevron nos ha incentivado
a proponer la creación de un gran observatorio internacional de intereses privados transnacionales, así como lo han escuchado, un gran observatorio internacional. Así también de una comisión de auditoría de los tratados bilaterales para la protección de inversiones. Y es en el seno de UNASUR en donde proponemos la creación de un centro de solución de controversias en materia de inversiones, una alternativa a los abusos de los tribunales internacionales de arbitraje. En la Cancillería trabajamos por el buen vivir de quienes residen en el Ecuador, pero no descuidamos a los ecuatorianos residentes en el exterior. Es nuestra responsabilidad especial. En el año 2013 hemos seguido apoyando a nuestros migrantes que han sido víctimas de la crisis hipotecaria en España. La irresponsable desregulación de la banca ha provocado que miles de compatriotas pierdan sus casas. Y por si esto fuera poco, que acumulen cuantiosas deudas después de entregar sus casas, deudas muy difíciles de pagar. Ante esta lamentable situación, el gobierno implementa programas que facilitan la reinserción de quienes desean regresar al Ecuador, como es el Plan Tierras. Y para quienes deciden seguir viviendo en el extranjero, los trámites consulares serán más sencillos y eficientes a partir de los primeros meses del año 2014, cuando empiece a funcionar el sistema de consulados virtuales. Esta reforma ahorrará tiempo y dinero a nuestros compatriotas en el exterior. Los criterios de optimización se aplican también a la reestructuración de embajadas y consulados que continuará en el 2014. El Ecuador debe optimizar sus recursos para reubicarlos en regiones del mundo con mayor potencialidad para el intercambio de bienes, productos y conocimientos con el Ecuador. Conscientes de los cambios en la geopolítica mundial, hemos buscado en el año 2013 nuevos socios en cooperación científica y tecnológica, como lo veníamos haciendo desde hace algún tiempo atrás, y los hemos buscado principalmente en países asiáticos. Es congruencia entre política exterior y proyecto nacional, con el objetivo de transformar nuestra matriz primario exportadora en una nueva generadora de mayor valor agregado y ambientalmente sostenible. Prometeo, las becas de CENESID y la Ciudad del Conocimiento Yachay son medios para ese cambio. Debemos nutrirnos de experiencias exitosas en desarrollo científico y tecnológico. Requerimos de talento humano capaz de añadir valor y conocimiento a nuestros productos primarios. Por esta razón hemos dado prioridad a las visitas oficiales a Alemania, Corea, Vietnam, Malasia, Singapur, Rusia, Belarus, Francia, China, países con un gran desarrollo en conocimiento y nuevas tecnologías. Son varios los acuerdos ya firmados para avanzar en la cooperación. En el 2014 materializaremos los frutos de estos acuerdos para seguir transformando nuestro país. Este 2013 despide a Hugo Chávez a principios de año y a Nelson Mandela hace pocos días, ejemplos de vida, visión, liderazgo, amor por los suyos y por la humanidad. Les deseo a todos ustedes un cálido fin de año cerca de sus seres queridos y un ilusionado inicio del año 2014. Descansemos y renovemos energías, porque el año nuevo se abre con grandes expectativas. Un abrazo fraterno para todos y todas. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Iván, apúrese que vamos a llegar tarde al trabajo. Sí, mijita, ya voy. Usted sabe que yo no me atraso. Pásame el café, mija, por favor. ¿Y por qué tienes esa cara? Diosito me ha hecho así de guapo, pues. Y hablando en serio, mija, acuérdese que tengo que ir al consulado. Y no sé cómo pedirle permiso a mi jefe, porque me va a llevar todo el día el trámite. Todo el día, pero si usted no trabaja, no gana. ¿Y cómo va a ser si ese consulado queda lejísimos? Tranquilo, pa. Yo sé cómo hacer para que puedas ir al trabajo y puedas hacer tu trámite. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Es fácil, es por internet, en la página del consulado virtual. Es muy rápido y muy sencillo. Hijito, si así dices que es bueno esto, vamos a ver para luego salir. Vamos. Ya, vamos. Yo también quiero ver cómo se hace. Me llevo mi cafecito a la sala. Venga, mijita, acompáñenos. Siéntese, por favor. A ver. Ya. A ver, veamos. Te enseño, a ver. ¿Cómo mismo es esto?
Ya. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página de Cancillería del Ecuador, que es www.cancillería.gov.es. Ya. Ahora buscamos la opción de consulados virtuales. Esta de aquí. Ya. Ya. Y como primer paso lo que tienes que hacer es registrarte como usuario. A ver, espérame un ratoncito. ¿Ves? Como te dije, es sencillo. Solo debes ingresar los datos que te piden. Además, es una página totalmente segura. Y todo lo que tú ingreses aquí es totalmente confidencial. Qué bueno, mijo. Así tengo la tranquilidad de que mis datos están seguros. Chipa. ¿Ves? Listo. Ya estás registrado. Ahora hay que revisar tu correo electrónico para validar tu cuenta. ¿Y eso por qué, mijo? Es por seguridad, pa. El consulado te envía un correo para verificar y validar tu cuenta. Ya. Y aparte te envía una clave que es temporal. Esta clave debes cambiarla la primera vez que ingresas al sistema. Claro. Oh, ya. Ah, bueno, pues mientras sea por mi seguridad, está bien. Listo, pa. Ahora podemos ingresar al sistema con tu nombre de usuario y con tu clave. A ver, espérame un momento. ¿Listo? Ya. Una vez ingresado al sistema, buscamos la opción Solicite su trámite consular. Esta de aquí. Escogemos el país y el consulado donde queremos hacer el trámite. Y buscamos el servicio que necesitamos. Claro. ¿Y qué documentos o requisitos son necesarios para el trámite? Todo está detallado en la página. Pero si tienes alguna duda, podemos recibir asistencia de un funcionario del consulado que nos puede ayudar. Entonces pidámosle que nos explique los requisitos y cómo se hace el proceso. Dale. Buenos días. Por favor, ¿nos puede explicar cómo realizar los trámites en los consulados virtuales? Buenos días, estimado usuario. Enseguida le ayudo. Primero, debo comunicarle que existen dos maneras de realizar los trámites por medio de consulados virtuales. En algunos casos pueden ser de manera completamente virtual, es decir, que el usuario no tiene que acercarse al consulado en ningún momento. Y en otros casos, el trámite es de manera semipresencial, cuando entre los requisitos se necesita, por ejemplo, su firma. Si el proceso requiere de una cita en el consulado, usted también la puede hacer por medio del sistema y confirmar la hora y el día de su cita. Los requisitos y documentación dependen del trámite consular a realizar. Recuerde tener el escaneado del documento de identidad original del solicitante. Luego que enviemos los requisitos, ¿qué debemos hacer? Recibidos los datos y la documentación de su trámite, un funcionario del consulado verificará y validará la información enviada. Luego, actualizará el estado de su trámite para que usted pueda realizar el pago y continuar con el proceso. Clarito está. Esto es como tener a Ecuador conmigo. Muy bien. Entonces, si ya enviaron los documentos, vámonos a trabajar. Y luego veremos cómo sigue el proceso, ¿sí? Sí, mija, hagamos eso. Buenas noches, familia. Buenas noches, pa. ¿Cómo les fue hoy? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le fue? Bien. Mijo, veamos cómo está el proceso en el consulado virtual. Ya. Venga acá. Mira, lo primero que hay que hacer es entrar al sistema. Ya. Mira, ya están validados todos los requisitos. Lo único que falta es hacer el pago, que puedes elegir entre varias opciones. Ay, preste, mijita. Qué buena ayuda la de los consulados virtuales. Nos ahorran tiempo, nos ahorran dinero y además es muy sencillo. Sí, mijo. Con esta ayuda, los consulados virtuales nos permiten aprovechar el tiempo en los estudios, en los trabajos, pero sobre todo para estar en familia. Pasos para utilizar el servicio de consulados virtuales del Ecuador. Primer paso, ingresar a www.cancillería.gov.es o también a www.consuladovirtual.gov.es. Registrarte como usuario llenando el formulario en línea con tus datos personales. Segundo paso, revisar tu correo electrónico para confirmar tu registro como usuario y cambiar la clave provisional en el sistema. Tercer paso, ingresar al sistema en www.cancillería.gov.es o www.consuladovirtual.gov.es. Buscar el trámite consular que necesitas. Llenar el formulario en línea con la información solicitada. Adjuntar los requisitos de acuerdo al trámite consular que está realizando. Cuarto paso, revisar en el sistema que tu información y requisitos han sido validados y confirmados. Escoger la forma de pago de tu trámite consular.
Como dice nuestro presidente, que se muevan los papeles, no la gente. Creo que muchos de los parámetros ideológicos con los que se sostiene este proceso de revolución ciudadana tienen que ver con Alfaro, tienen que ver con su lucha revolucionaria. La revolución liberal era una revolución que planteaba romper el viejo estado oligárquico conservador, el estado elitista, devolverle y empoderarle la revolución hacia el pueblo. Y esencialmente es el levantarse con rebeldía contra los poderes. Renace nuevamente que ese fuego que nunca se apagó, con una forma distinta de proyectar ese fuego, con otra forma de luchar. Él pensó que era fundamental terminar con todas las formas de exclusión y esclavismo, dándole derechos ciudadanos a los indígenas y a los afroecuatorianos, por ejemplo. Él celebró y fundó la educación laica, universal y gratuita, que es en lo que nosotros estamos trabajando. Él creía en la educación de las mujeres, en el trabajo de las mujeres. Él generó los primeros empleos en el magisterio, en el servicio postal, en fin, él creía en las mujeres fuera del ámbito de la casa, no solo en las tareas domésticas. 100 años más tarde de Bolívar, Alfaro. Pero 100 años después de Alfaro, la Revolución Ciudadana, una simbología extraordinaria de que esa recuperación de Bolívar y de Alfaro como patriotas hoy se ve ennoblecida en su legado por la práctica de la revolución. El consagrar toda la vida a luchar por las libertades, a luchar por el bien común, a buscar un país digno, soberano, respetado, respetable, moderno. A él lo mataron, pero hay semillas que brotan después de mucho tiempo. Por eso nuestra revolución, además de bolivariana, es una revolución alfarista. Hace 6 años este país estaba devastado por el neoliberalismo. Nosotros habíamos tenido un proceso enorme de ingobernabilidad. Señor, que vean los medios de comunicación. En el país había un clamor por un cambio. Entonces habíamos muchos ciudadanos que estábamos frustrados porque este país no cambiaba, este país estaba lleno de corruptelas, de élites, de manejos morbosos del poder. Un Estado totalmente desarmado, es decir, era un Estado caduco, un Estado inmóvil, un Estado realmente que no había vivido ni siquiera un renacimiento, era un Estado medieval. Todo estaba orientado a que el mercado sea el regulador de nuestras vidas. No había ciudadanos, solamente eran considerados los consumidores y los que no tenían capacidad para consumir sencillamente no tenían derechos ciudadanos, no tenían derecho a salud, no tenían derecho a educación, no tenían derecho a una vialidad. El sistema eléctrico cayéndose en pedazos. Es decir, todo estaba maniatado para que no se haga nada. Este país estaba devastado por el neoliberalismo. Solo recordemos a quienes nos están escuchando que en apenas una década el Ecuador tuvo 7 presidentes, sin contar con los autoproclamados. Es decir, teníamos una situación profunda de ingobernabilidad. ¡Tú me das tu voto! Yo te doy una escuela. Durante muchos años no es que entramos en una etapa de resignación, ni de conformismo, pero quizá de muchas dudas, sospechas sobre nuestra propia fuerza. Este pueblo había confiado reiteradas veces en quien hacía ofertas y que más tarde traicionaba de inmediato apenas llegaba al poder. Una economía en franca debacle y sobre todo social. El Estado era un Estado corporativista, el capital financiero internacional dominaba la esfera económica. Cuando un país está como el Ecuador, necesita oxígeno, necesita ayudas, necesita apoyo. Por eso pido esta colaboración en el mutuo interés de ustedes y de nosotros. Pero si llegamos a esa situación,
Ecuador tendrá que enfrentar las consecuencias. El país sufrió las consecuencias de la mala administración y el manejo fraudulento. Habíamos llegado a tocar tan fondo por parte de la partidocracia. En el momento de la crisis bancaria se develó que estaba hecho para mantener el poder de pequeños grupos en el país, mientras la gran mayoría era, pero absolutamente excluida de educación, de salud, de los derechos mínimos. Yo creo que era una cosa choqueante el ver un país tan desigual, tan inequitativo. El gobierno, el señor presidente de la República dijo que no se iba ningún banco a la quiebra. ¿En quién podemos creer ya? Los banqueros, propietarios de medios de comunicación, que tenían un maridaje entre los intereses de la banca para sus negocios interrelacionados y la protección de esos negocios interrelacionados para que no salgan a la luz. Y los propios medios de comunicación que tenían una relación, diría yo, corrupta con el Estado. Y el pueblo llano veía los medios de comunicación con esa sola verdad y no podía hacer nada al respecto, porque no salía a la luz. O si alguien quería protestar, inmediatamente era invisibilizado por los medios de comunicación. Un país sin proyecto nacional, era un país sin luz propia. No se veía que había un proyecto político que tenía por venir. Gutiérrez se declaraba un antiimperialista. Apenas gobernó, lo primero que hizo fue presentarle sus cartas de credenciales al gobierno de Bush, un gobierno que se caracterizó por no solo la aplicación de un neoliberalismo salvaje, entre otras cosas, sino por invadir y devastar sociedades enteras. Y justamente necesitamos inversiones extranjeras para poder explotar más petróleo y sacarlo por esa tubería. Una necesidad de una transformación profunda en el país que básicamente había agotado sus opciones que ofrecía en ese momento la vida pública y política, se habían agotado las instituciones, la gente en las calles gritaba que se vayan todos. Eso grafica perfectamente el estado en el que se encontraba el país. Bueno, era un país absolutamente convulsionado y desesperanzado, con la gente pensando dónde irse, cómo escapar de aquí, cómo explicar avergonzadamente la inestabilidad política, la crisis económica y la dificultad para poder compartir la vida con sus propios familiares. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que heredamos. Ya tenemos patria y vamos a alcanzar juntos la verdadera libertad. Nadie puede parar lo que viene pasando. Con 6 años de revolución avanzando. Las mujeres, los niños, los hombres, mi hermano, los migrantes, los pueblos, todos apoyando. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. En el 2005 se pudo demostrar que otro tipo de planteamientos eran posibles, que otro tipo de economía era posible, y eso motivó a muchísima gente a organizarse. Cuando nos enteramos de que el compañero de lucha, al quien admirábamos mucho, Rafael Correa, fue llamado a ser ministro. Fue un orgullo para todo el grupo de la Universidad Católica, que lo llamamos Frente de Estudiantes Universitarios. A los pocos meses de esto, empezó una corriente a querer un cambio en el país. Y en esa corriente apareció la posibilidad de que Rafael sea el presidente. Y obviamente todos los compañeros de la universidad nos metimos de cabeza en este proyecto. ¿Te suena familiar? Esta oligarquía corrupta califica de comunista a todo aquel que ponga en peligro sus privilegios. No le hagas caso, somos gente joven, de manos limpias, apasionados por la patria, que lo único que queremos es construir ese Ecuador que todos soñamos y que todos merecemos. Había un grupo que estaba cerca del entonces Rafael Correa, de este joven político con un gran carisma, pero con una idea muy clara de lo que el Ecuador requería en ese momento. Para que la transformación sea estructural y profunda, tiene necesariamente que darse
un proyecto y un proceso revolucionario. Y tiene que ser ciudadano, porque en la medida en que el ciudadano se convierte en actor fundamental de la lucha social y política, firma el acta de defunción de la llamada partidocracia que tanto daño le había hecho al país. Bueno, yo no te digo que tenía mucha experiencia política en términos de hacer campañas, de trabajar en publicidad. Con el caso de Rafael Correa hubo un clic especial. O sea, entendí su mensaje, entendí y pude vislumbrar lo que era el pasado y lo que podía ser el futuro. Y creo que fue suficientemente claro el camino como para creer que sí podíamos ganar. Y le metimos toda la fuerza. Joven, no permitas que los dinosaurios políticos de siempre envejezcan tu corazón, que no te hagan temer ese cambio radical. Los tenemos, saben que están derrotados. La patria vuelve. Vamos juntos a esa revolución juvenil. Vamos juntos a esa revolución ciudadana. ¡Dale, Correa! Esa diferencia entre una propuesta que te abría los ojos de ver lo que podía hacer la patria y lo que había sido el pasado. Y para quitarle ese poder fáctico de quienes siempre creyeron que eran los que tenían que ser dueños, no solo del poder, sino en sí mismo del país, del petróleo, los recursos naturales, las políticas económicas, las políticas bancarias, etc., ¿no? Ya basta. Los ciudadanos somos los dueños de la democracia, los dueños de nuestro país. Acabemos con la dictadura de estas mafias que se hacen llamar partidos políticos. Terminemos con los abusos de un Congreso decadente. Vamos juntos a la victoria en octubre 15 del 2006. Vamos juntos a la Asamblea Nacional Constituyente. En el 2006, en plena campaña, lo que dijimos es: no vamos a hacer una sola oferta, pero sí muchas promesas y juramentos. Ese país hermoso pero devastado supo asimilar un discurso de reencontrarse a sí mismo, de reencontrar la esperanza y de volver a tener patria, como decíamos. Cuando ganamos las elecciones, al día siguiente estábamos preparando el comienzo del gobierno del 15 de enero. Al día siguiente. ¿Y qué dijo Rafael? A ver, hagamos la lista de todo lo que hemos ofrecido. De todas las reuniones, sáquenme los videos, todo. ¿Qué dijimos? El presidente nunca ofreció demagógicamente. Por eso pudimos hacerlo. Cuando la gente vio esto, desde el principio, no había dudas. No es que se decía, no, es que fíjense que no encontramos plata, fíjense que hay problemas políticos, no. Cumplimos la palabra. Aquí me casé, aquí hice mi casita, la compré. Aquí donde yo ponía la refri se me dañó con el agua. Aquí era una cama de mis niños porque el cuarto de atrás se me desarmó. Este paso aquí así era la sala. Aquí donde se está viendo era la sala. Acá adentro es la cocina, donde todo el agua se me entraba del patio. Este era el tanque donde comprábamos agua porque agua aquí por llave no hay, solo por tanquero. Y cuando llueve no venían los tanqueros, se dañaban las calles, no podíamos coger agua. Él tenía metas muy claras y nos las fue imponiendo a cada ministro. Y nos dijo la primera semana, bueno, tú por lo pronto esta es tu meta. Ándate como un misil teledirigido hacia allá, mientras seguimos armando el resto. Y eso fue lo que hicimos cada uno. Y luego, pues, en esta forma de trabajar que él diseñó de gabinetes itinerantes, aprendiendo de quiénes eran los verdaderos enemigos y por quiénes había que luchar. Tengo mi camita, mis cosas, mi refri, aquí donde yo cocino, lavo los platos, aquí está el baño. Mire, hay bastante agua, la presión es demasiado fuerte. Este es el cuarto, la cama de mis niños. Este es mi sueño hecho realidad porque siempre deseaba que mis hijos tuvieran una casita así de cemento y poder estar tranquilos viéndolos jugar a ellos. Hay muchos proyectos muy interesantes desarrollados incluso multisectorialmente
que hoy han sido modelos para el desarrollo en otros países, ¿no? Como puede ser el proyecto Hilando el Desarrollo, en el que todo el sector social trabajó en pro de la dotación de un uniforme escolar para nuestros chicos. Yo no solamente veo un uniforme, yo veo que algo es una verdadera armadura con la que día a día los niños y las niñas de mi provincia, de mi país, van a prepararse para dejar atrás el analfabetismo, la ignominia, la mediocridad y poder tener una patria de esperanzas mejores el mañana. Las medidas que se tomaron al inicio de esta revolución ciudadana permitió que nosotros también sintamos la tranquilidad de estar haciendo lo correcto, de estar haciendo lo indicado, de estar haciendo aquello que se debió haber hecho. Este carretero no había, directamente no había carretero, teníamos un camino de andar solo a caballo. Porque antes nosotros subíamos, hacíamos 3, 4 días de camino hacia la ciudad de Cuenca. Se caminaba en caballo, en mulas, a lomo de mula. Y era un sufrimiento grandísimo en antes. En cambio ahora esta maravilla, esta vía, que tenemos una vía de primera. La vía le vemos totalmente un 100% el apoyo al agricultor, porque nosotros ya antes no podíamos sacar absolutamente nuestros productos. No podíamos vender ni el orito, ni el verde, ni la yuca, ni el ciclo corto, nada. Ahora, en cambio, con la vía, nos falta producir para entregar al mercado. Es que una revolución es sobre todo un cambio en las relaciones de poder. Justamente generar oportunidades y capacidades para los que no lo han tenido, que han sido las grandes mayorías en el país. Regular los grandes poderes, el poder económico, el poder mediático, en fin. Organizar al servicio del país el sistema judicial, en fin, entonces creo que son pilares muy fuertes de esta revolución. Con los gobiernos anteriores nuestra situación era realmente catastrófica. La constituyente debe dársele y nosotros acá estamos dispuestos a decirle sí. Se ven logros importantes dentro del cambio y por eso creo que debemos apoyar lo que es el cambio en la nueva Constitución. Yo ya leí la Constitución, está perfecta. Perfecto, y nos favorece especialmente para los pobres. El 65 años que yo tengo ya lo viví el pasado y regresar allá ni para tomar impulso. Podríamos decirlo que la primera vez que podías empezar a construir la patria desde sus bases, ¿no? Con una participación alta, con fuerte discusión de temas conceptuales que en el país antes nunca se habían abordado y mucho más, que puedas discutirlo y plasmarlo en una constitución que es la que te marca la hoja de ruta del país que quieres construir. El contenido principal es que el Estado sea eficiente y el Estado sirva a los ciudadanos. O sea, que haya una excelente oficina de registro civil, que haya una excelente oficina de censos, que haya una excelente atención a la educación, excelente atención a la salud. El buen vivir es una vida digna para todos los ecuatorianos. El buen vivir es un concepto que tiene que ver con temas de calidad de vida, ¿no? Con temas de satisfacción espiritual, con temas de sentido de pertenencia a un proyecto nacional, que además celebra la interculturalidad, la diversidad. Somos un Estado plurinacional, ¿no? Donde hay una línea de dignidad que es la que estamos construyendo, todos con los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Hay que entender que el modelo neoliberal lo que hace es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿sí? Y lo que nosotros hemos hecho es al revés, ¿ya? Hemos socializado la riqueza. En la Constitución ecuatoriana todos los derechos están puestos en la misma dimensión, los derechos políticos y los derechos económicos y sociales. De tal manera que hay que trabajar en política pública para defender las libertades, para defender la vida, pero ¿de qué libertad o de qué vida se puede hablar si es que no se defiende el acceso a la salud, el acceso a la educación? Derechos económicos y sociales, derechos políticos, que son las garantías del buen vivir para todos los ciudadanos. One of the countries in Latin America that is not talked about very much, but perhaps, and some people suggest it is, one of the more interesting models for development on the globe, and that's Ecuador. Now joining us, and recently returned from Ecuador, now in New Delhi, is Jayati Ghosh. Jayati teaches economics at JNU in New Delhi. Thanks for joining us, Jayati. Before 2009, Ecuador, the government was getting about 13% on average of the total oil revenues. And the companies, the foreign companies, were getting 87%. They passed a law in July 2010 that completely reversed the terms.
So now the government gets on average 87% and the companies get 13%. It's actually extraordinary that they managed to do this. There are 18 oil companies operating in Ecuador. 6 of them said that this is unacceptable and they left. Algo que nos han querido vender a todos es que este gobierno ha tenido la gran suerte de que el petróleo ha tenido unos precios históricos exorbitantes, ¿no? Efectivamente, sí ha existido esa gran suerte, ¿no? Pero como estaban los contratos petroleros antes del 2006, el petróleo podía llegar a $1.000 del barril, que no pasaba nada, la plata se iba para las transnacionales. El petróleo también se vendía antes de nuestro gobierno. Lo que sucede es que las reglas del juego eran distintas. Y aún más, todavía más grave la situación y prueba efectiva del oprobio y del saqueo, era que se conformó un fondo de estabilización petrolera que tenía una cláusula a nivel de candado, a través de la cual no se podía usar ningún excedente en inversión social, educación, vivienda, salud, vialidad, no se podía usar. Enfrentamos un proceso de negociación en donde salíamos de una época vergonzosa para los ecuatorianos, de donde cada 100 barriles de petróleo en algún momento se nos llegaron a llevar 80 barriles de petróleo. Esos recursos eran para pagar deuda externa, porque era, creo que, el único país en el mundo que tenía garantizada su deuda por ley. I believe that Ecuador is at a very crucial moment. On the one hand, it's possible to see the way out of this crisis if solutions are not found to the problem of the budget and the debt, then the situation could also get a lot worse. Hay un refrán que dice, todo niño trae un pan bajo el brazo. Aquí en el Ecuador, todo niño nacía con un pagaré de la deuda externa que condenaba su presente y su futuro. Este gobierno nunca va a sacrificar a su gente. Firmemente renegociamos la deuda externa y nos ahorramos de pagar más de $7.000 millones que hubieran significado falta de desarrollo para el pueblo ecuatoriano. El día jueves se pagaron los últimos 9 millones que le demos al Fondo Monetario Internacional y no queremos saber más de esa burocracia internacional. Y sobre el Banco Mundial, no estamos endeudándonos más con el Banco Mundial. Nuestra idea es ir disminuyendo el nivel de endeudamiento para dejar de depender de esa institución que también creemos que ha sido nefasta para el país, no solo eso. De no darnos explicaciones satisfactorias, repito lo que dije en campaña, ahora dirán que por el triunfo que estoy diciendo esto, cojan las grabaciones de campaña, repito, expulsaremos al representante del Banco Mundial del país porque nosotros no vamos a aceptar chantajes de nadie. Una decisión política de comprar una deuda que hoy significa $1 millón diarios de ahorro hasta el año 2030. En los 7 años hemos recaudado algo más de $60.000 millones. En los 7 años precedentes la recaudación apenas superó los $20.000 millones. El asunto es que, dada la desvinculación total de conflictos de interés, es que podemos actuar haciendo cumplir las leyes en gran medida al cambio en el comportamiento ciudadano que está cumpliendo a cabalidad con las obligaciones tributarias. In fact, tax revenues have increased faster than oil revenues for Ecuador's government. And that is really a tribute to the massive tax enforcement drive that they undertook from 2007 onwards. Anything else you want to end with, Jyoti? Well, no, just to repeat what I said at the very beginning, I think what is most inspiring about this case is that even if it doesn't succeed more than what it already has, it shows that you can do a lot if there is internal political demand for it. And you don't have to worry about the global conditions in order to transform things within your own country. Todos esos recursos, no solamente que son para los ecuatorianos, sino que la ciudadanía los ve en obra pública y en servicios. Hoy, nuestros niños ahora estudian en escuelas del milenio, estudian en mejores universidades, tienen mejor servicio de salud, hay medicinas, la salud es gratuita. Cada vez que recorremos las carreteras de nuestro país, las mejores carreteras de Latinoamérica, no existe un municipio que no haya recibido más recursos por la mayor renta petrolera. Es decir, todos esos recursos los hemos logrado convertir en un proceso de desarrollo de bienestar que tiene que ser sostenido y sostenible en el tiempo. Ya tenemos patria, estamos construyendo
el sueño ecuatoriano, un sueño forjado con alegría, manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Y esta revolución no puede tener marcha atrás, compatriotas. La verdadera libertad. La luz del continente que sigue brillando. Ecuador y su gente al mundo asombrando. Somos cientos de miles, Bolívar y Alfaro. Un pueblo soberano que sigue luchando. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente hoy. Se siente la revolución desde que todo empezó. Lo nuevo llegó y un país nuevo nació. Luchando contra corrupción, discriminación, igualdad de condición, libertad de expresión. Por fin podemos ver un cambio real en la educación. Un nuevo sol, libertad, yo. Hoy la salud es para todos, ricos, blancos, negros, pobres, choros, buscando el modo. Es la revolución de los marginados de toda la vida, de los indígenas, de los afroecuatorianos, de los panaderos y las maestras, de los estudiantes que anhelan un futuro y un lugar en historia, de los campesinos, cholos, chazos y montubios, que saben que la tierra es para quien la trabaja. Lo más duro era las cosechas pocas. O sea, lo máximo que se producía en hectáreas era 100 quintales. Muy poca producción y mucho gasto. El tema de la semilla era que uno tenía que ir con el dinero completo a los agroquímicos o donde vendían para poderla traer. Ahora con lo que es la semilla, lo que son proyectos del gobierno, que podemos seguir adelante. Puedo decir que a muchas personas los ha sacado de esa miseria que vivíamos en el 2000, porque con este gobierno de la Revolución Ciudadana es un cambio muy bueno en este año, que hasta ayer tuve una conversa con mi esposa de eso. Posiblemente vamos a abrir una cuantita en el banco para ver si avanzamos a comprar un terrenito. Yo pienso que es la lucha por una verdadera soberanía, por una verdadera autonomía basada en la justicia, basada en la equidad, basada en la verdadera libertad. Nadie puede sentirse libre si no tiene acceso a las condiciones mínimas de salud, de educación, de los bienes de producción, de trabajo, del crédito, del dinero. En definitiva, nuestra revolución es de quienes son el motor de la historia, los seres humanos, que jamás volverán a ser víctimas en nuestro país de la maquinaria neoliberal y del capitalismo salvaje. El pueblo ecuatoriano empoderado de su destino, de su proceso político, el pueblo ecuatoriano empoderado de su revolución ciudadana, porque la revolución ciudadana es de todos los ecuatorianos, exige la verdad. Con todo el tiempo que ha pasado, con las críticas, insisto, que ha recibido, ¿se arrepiente de cómo ha manejado todo este tema si después ha tenido que llegar al indulto? Lo que siempre le dije al pueblo ecuatoriano, más que construir escuelas, más que construir caminos, más que construir hospitales, hay que construir la verdad. Si no, nos saldremos de su desarrollo. Por supuesto que esta lucha ha valido la pena. Jamás se dijo que iba a ser fácil. Esto ha sido tremendamente desgastante. ¿Qué está pasando en el Ecuador contra la prensa independiente? Es esta siembra de odio que hace el presidente Correa cada sábado. Al presidente en materia de vivienda afectan, como hemos visto, la amnesia y la mentira. Olvida que no solo prometió bonos, sino viviendas. El gobierno es un gobierno del corte fascistoide. No lo consideran muy democrático, sino más bien autoritario. Bueno, ellos dicen que no hay libertad de expresión, que sus derechos han sido afectados, que hay la tiranía, que somos fascistas, pero en realidad el fascismo, la tiranía, la falta de libertad de expresión, la falta de derechos venía de ellos. Pero como eran sus derechos, como eran sus posibilidades, como eran sus argumentos, estaba bien. Hágalo con la verdad, Jorge, no mienta más. Ya corrijan esa mala práctica periodística. No ponga palabras en la boca de la gente. Pueden ver opiniones de otras personas, no solo su opinión, no solo la opinión del señor Carlos Vera. Y no voy a seguir más para este show, Jorge. Le agradezco mucho por el espacio y perdón a la ciudad. Poner esa red en evidencia, esa red oculta que mantenían los medios de comunicación,
ha sido un despertar ciudadano. Y al tener información que siempre la han tenido oculta, la gente puede tomar sus decisiones. Y eso es, diríamos nosotros, el éxito de la revolución también. El capital político, el apoyo popular. Pero es porque la gente cree, sabe y comprueba que se está haciendo lo que se dice y se está diciendo lo que se piensa. Pero dígame, ¿cómo entiende que New York Times, el editorial, después usted es verdad, dijo que le habían entrevistado, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale al New York Times si sabe dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben ni siquiera dónde queda Ecuador. Quizá no, pero no, entiendo que quien ha escrito ese editorial... Déjeme que le termine. Es que me el editorial, ponerle, sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial del New York Times... en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Resulta absolutamente insólito que en este país hayan existido hasta hace no mucho banqueros que al mismo tiempo que banqueros eran distribuidores de automóviles y además dueños de canales de televisión y de revistas. Hipócrita. Sordo. Mediocres, todos ustedes, farsantes, cobardes, neonazis. Usted me da una cosa, profesor, córteme esa entrevista, por favor. Usted, a ver, señor, no va a hablar de entiende. Señor, usted se calla. Pelea limpio, hijo. Yo creo que están enojados sencillamente porque este gobierno no les va a hacer la venia a los dueños y a los gerentes de los medios de comunicación. En los últimos 32 años de democracia, pues todos, sean alcaldes, prefectos, presidentes, ministros, le iban a hacer la veña a la señora dueña del medio, al señor dueño del periódico, de la televisión, y era una visita media diplomática, o sea, hacerle la venia. Ahora no hay venias, porque se está tratando de construir una sociedad más justa, una sociedad que sea más igualitaria para la mayor cantidad de gente. Bueno, el 30 de septiembre del 2010 para mí marcó una fecha demasiado cruel, demasiado dura. Para mí empezó el momento que me enteré por medio de la televisión que el señor presidente estaba impedido de salir del regimiento Quito. Yo inmediatamente pensé y actué. Ese es un día donde un grupo de policías traiciona su razón de ser institucional. Están para defender la vida de los ciudadanos, no para atentar contra la democracia, no para atentar contra la vida del presidente, no para secuestrar al presidente, sobre pretexto de problemas salariales o que perdían condecoraciones, lo cual era simplemente una pantalla y un pretexto, porque nadie le dispara al presidente de la República o lo secuestra demandando condecoraciones. A mí me parece que no es una simple coincidencia que los medios de comunicación hayan estado instalados a primerísimas horas de la mañana en el cuartel policial, dispuestos al seguimiento del hecho. Se veía que había una clara preparación del tema con anterioridad. Bueno, si hay un gobierno que afecta intereses, es evidente que hay sectores que se resisten a que eso ocurra, ¿no? Ahí debe haber habido mucha intervención de políticos y de elementos extraños dentro de la policía, ¿no? De hecho, los comandantes de la policía fueron prácticamente marginados por las bases, pero no calaron en las Fuerzas Armadas, calaron en la policía. Francamente, quisieron derrocarle, y no derrocarle, hasta atentaron contra su vida. Entonces, ahí está clarito que los poderes, pues, siempre son fuertes. Y nosotros, los ciudadanos, también defendemos lo nuestro. Estamos alzando las manos, decimos paz, no queremos agresión, queremos nuestro presidente. Es elegido democráticamente. Respaldando a la democracia y al país. Nunca hemos tenido un cambio y lo tenemos ahora.
Por eso estamos aquí, padres de familia, discapacitados, trabajadores y hombres honestos de bien para nuestra patria. Una determinación de defender la democracia, de estar ahí hasta el final, que las cosas no podían retroceder, de acompañar al presidente en ese proceso en el cual se había marcado ya una ruta definitiva. Aquí no se iba a retroceder, ni se iba a dar un paso atrás. Los que quisieron debilitar ese proceso, lo que hicieron con el 30S, fue fortalecerlo mucho más y afianzar las convicciones de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, primero hicimos un programa piloto en la provincia de Cotopaxi. Ante el éxito de ella, pues le propusimos al señor presidente de la República y empezamos conformando brigadas que fueron apoyadas por los gobiernos de Cuba y Venezuela. Cuba tenía mucha experticia al respecto y enviaron los brigadistas que nos dieron todo su apoyo. Se conformaron centenares de brigadas para llegar hasta los sectores más recónditos de la patria. Allí en lo más alto de los páramos, allí en lo más recóndito de la Amazonía y de la costa ecuatoriana, llegamos hasta las Galápagos y recogimos toda la información. Estas brigadas conformadas por médicos, por psicopedagogos, por genetistas, por brigadistas, por militares que daban el apoyo logístico, con el apoyo de municipios, de consejos provinciales, los ministerios de Inclusión Económica y Social, Salud, Inserción Laboral, Educación, el registro civil, etcétera, etcétera. Realmente fue un trabajo integral, un trabajo multidisciplinario que nos ha llevado pues, a tener hasta ahora los mejores resultados, los más precisos, los más exactos, que nos van a permitir pues, seguir tomando políticas en beneficio de las personas con discapacidad e integrarlas al desarrollo nacional. Hola, mijo. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Aquí viven siete personas. Siete personas. Aquí duermen aquí. Hoy día le armaron esta cama, señor presidente, esta es nuestra ya, esta cama. Sí, esta cama ya entregada para él. O sea, 7 personas solo tenían esa cama en el suelo. Y en el suelo. Los niños duermen aquí en cama y los adultos en el suelo. ¿Dónde? Sí, aquí. Aquí. Ella va a estar en el programa Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Sí, también ya. ¿Sí sabes lo que es el programa ese? Ya se le Eso va a ser muy bueno. Ya lo aplicó ya. Vas a recibir un sueldo básico. Pero para que te quedes en la casita cuidando, te vamos a ampliar la ley para que se contrate a los padres o a los adultos bajo cuya dependencia están los discapacitados, mejorar mucho el nivel de ingreso. Pero también necesitamos de tu parte, mucha responsabilidad. ¿Okay? Hacía alguna reflexión. Yo no he visto un fenómeno anterior, tal vez algún historiador me pueda decir lo contrario, donde un altísimo porcentaje de la población se sienta orgulloso de su gobierno, de su presidente, de un proyecto. Ya la gente que está con nosotros habla para adentro y para afuera que en Ecuador está pasando algo. We see Ecuador improving all the time. Ecuador was smart enough to realize. Por eso creo que Ecuador tiene que sentirse muy orgulloso del presidente que tiene. En ese sentido es que Rafael Correa salía con una aprobación como número 1. Incluso te diría, en estos meses todavía ha subido. We believe that in Ecuador things were much better because there was a political program behind. Los niveles de endeudamiento del Ecuador han alcanzado los menores niveles históricos. Los mismos estudios comparan el progreso de Ecuador junto al de Colombia y Colombia se queda 30 años abajo. The image of Ecuador, the awareness of Ecuador, I think that's where you see changes taking place. El rol que está teniendo en este momento, por una parte el presidente Correa, por otra parte su revolución ciudadana, se distingue a escala internacional como una de las experiencias más interesantes, porque se está llevando a cabo lo que podríamos llamar una refundación del país, una reconstrucción política, pero también social, económica, cultural del país. Y por consiguiente esto se observa con un gran interés a escala internacional. ¿Tú crees que la política de Rafael Correa es original? Sí, es evidente. Entonces, cuando nosotros vemos a un Jean-Luc Mélenchon en Francia, candidato que obtuvo el tercer lugar en las elecciones francesas últimas, con 4 millones y pico de votos, que dice en su campaña, el elemento fundamental de nuestro programa de gobierno es una revolución ciudadana como la revolución del Ecuador. De la revolución citoyenne jusqu'à la victoire de la 6e République, tous ensemble, aujourd'hui, demain, résistance. Et donc nous avons emprunté à la doctrine équatorienne le concept de révolution citoyenne. On peut dire mais ce n'est qu'un adjectif, non, c'est beaucoup plus qu'un adjectif.
C'est l'idée que l'acteur de l'histoire, c'est le citoyen, c'est-à-dire l'individu qui s'arrache à ses propres déterminations, à ses propres intérêts particuliers pour penser l'intérêt général. C'est ce qui fait qu'il est citoyen. Il y a donc, dans citoyen, il y a l'idée de pouvoir et l'idée d'intérêt général. Voilà. Donc le nouvel acteur historique et politique de la révolution au XXIe siècle, c'est le citoyen. Ser ecuatoriano en el mundo entero era decir, soy ecuatoriano, así entre los pasillos porque daba vergüenza. Muchos inmigrantes en el mundo entero maltratados. Ahora ser inmigrante ecuatoriano es cuestión hasta de orgullo. El presidente Rafael Correa va a Europa, va a Roma, va a España, a cualquier país del primer mundo de Europa y salen nuestros inmigrantes orgullosos a las calles a abrazarlo, ya no es como antes. Una de las cosas más difíciles en estos años ha sido reconstruir la confianza. La gente dejó de creer y ahora nuevamente volvemos a creer y eso es bueno, tenernos fe en nosotros mismos, porque nosotros seguimos la enseñanza de Alfaro, que decía, nada para nosotros, todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. Vamos, Jorge, haz meter a la gente, que se suba, que aquí no van a burlarse de nosotros, mi hermano. En el caso del sector educativo había un gremio único que se había autodenominado como la voz única de los maestros. Ese gremio había politizado de tal manera el sector educativo que no permitía su surgimiento, no permitía un debate, no permitía una transformación, necesitaban mantener el statu quo. Nosotros teníamos una educación del siglo XIX, con profesores nacidos en el siglo XX y con estudiantes del siglo XXI. Es decir, estábamos absolutamente desfasados en términos educativos. El Ecuador ha generado en estos primeros 7 años condiciones para plantearse un cambio estructural en su modelo productivo. Para que sea sostenible en el tiempo, tenemos que ser menos dependientes del petróleo. Tenemos que ser menos dependientes de productos primarios exportadores. Ser más dependientes ¿de qué? De la fuerza más grande que tenemos los ecuatorianos, que somos nosotros mismos, dependientes del talento humano, pero hay que generar condiciones para ello. No podemos plantearnos un proceso de industrialización, por citar un ejemplo, si no tengo energía, si no tengo carreteras, si no tengo conectividad, si no ha mejorado el sistema educativo. Llegué a ser el abanderado en circunstancias en las que mis padres no estaban aquí. En la etapa de colegio fue quizás un poco dura. Me preparé para el examen y de verdad no me esperé haber sacado 972 puntos. La educación ahorita está en un sistema de meritocracia. Las personas obtienen las cosas por méritos, no por palancas. Hace 6 meses no pensaba, no creía tener la posibilidad de irme a estudiar así a alguna universidad del exterior y ahorita la tengo en mis manos. Es muy importante que pasemos a esa sociedad del conocimiento, por eso es la inversión grande que se está haciendo en educación, en talento humano, en las becas, por ejemplo en la zona económica de Yachay, en traer ciencia y tecnología de otros países para que justamente podamos elaborar productos con mayor valor agregado y podamos tener nuevas industrias de gran desarrollo para el país. Hoy en día el país se nota que ha cambiado no solamente porque hay las carreteras, no solamente porque hay hospitales de una calidad superior, se nota que ha cambiado en la actitud de la gente. Jóvenes que quieren hacer experiencias al exterior, que se lanzan a una maestría, un doctorado, y para un profesional, un investigador, es realmente satisfactorio, te llena trabajar con jóvenes que tienen esta actitud, que tienen esta voluntad de aprender, de conocer. Se percibe la idea de un país que mira hacia adelante y mira al futuro. Y lo que procura en este lapso es dejar enrumbado un país, con hidroeléctrica para tener autonomía energética, con una nueva refinería grande, con petroquímica para dejar orientadas las grandes bases para la industria, un sistema vial que permita la productividad, gente estudiando por millones, con mejores universidades por la evaluación que hubo, mejores escuelas. O sea, dejar una sociedad con la suficiente esperanza y la autoestima para gobernarse a sí mismo
y es otro país, no solamente por el tema de que es un país más lindo, con una infraestructura más linda. La gente es distinta, la gente se siente, yo te diría, muchísimo más empoderada, muchísimo más, como más demandante de las cosas y se siente con más derechos, como siempre debió ser. Obviamente todavía queda un camino por recorrer, un camino donde todavía hay importantes retos que consolidar, pero creo que ese camino está bastante abierto y claro hacia el futuro. Primeramente, yo me llamo Luis Salinas. Yo tengo 70 años de edad. Todos los que vivimos en este sector siempre hemos estado extrañando bastante a raíz que ya, digamos, dejó de andar el tren por aquí. En las escuelas también, en la historia, nos enseñábamos a nosotros quién fue el gestor, digamos, del ferrocarril, Eloy Alfaro. La inteligencia de él le permitió, digamos, que haga esta gran obra. Siempre hemos vivido con la esperanza que algún día ha de haber alguien, algún gobierno que verdaderamente se interese por rehabilitar esta obra tan grande que fue. Y eso es. Y ahorita viene el tren ya. Ya viene el tren. Sí, ahorita. El tren viene, mija. ¡Qué bueno! ¡Qué vino! ¡Por fin! Otras personas que mañana vengan, tengan así mismo el mismo sentimiento y la misma preocupación, para que no haya esta distinción de pobres y de ricos, ni medianos, que todos seamos unidos. Si nosotros le ponemos a la Revolución Ciudadana y le sacamos una radiografía, ¿qué sale en la placa? Yo creo que en esa radiografía nosotros podríamos avisorar una gran capacidad de mejora en la autoestima del ecuatoriano. Solidaridad. Yo vería ahí solidaridad, vería allí alegría, vería allí optimismo, esperanza. La revolución ciudadana es lo que cada ciudadano hace todos los días para construir, para producir, para mantener a su familia, pero ahora lo hace con un sentido de futuro y de esperanza. Salen almas puras, cuerpos curados, huesos curados, pero por ahí también hay infección. Eso es inevitable y eso hay que atacar. Y hay que atacar con dureza, con disciplina, con ética y con lealtad. Yo te diría que un corazón muchísimo más grande, un espíritu muchísimo más fortalecido. Veo un país con gran dinamismo, en acción y listo para seguir transformándose. Yo veo un país próspero, pujante, de gran desarrollo y veo que hay líderes suficientes para seguir llevando el país adelante. Sonrisas, alegría, orgullo de ser ecuatoriano. Cuando dicen Ecuador, el pecho se abre, los pulmones se llenan de aire y las sonrisas surgen en los rostros. Es la hora de sumar fuerzas, porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido, será la victoria definitiva de todo un pueblo. Ahora sí tenemos la patria de la esperanza. Tenemos que sostener los cambios. Esta es tu revolución. Nunca descansaremos, seguimos soñando. Más unidos que nunca, revolucionando. Estamos venciendo al pasado. Son nuestros derechos un fin más que humano. Es la patria nueva que estamos fundando. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Revolución hasta siempre. La ciudadanía presente. Cantaremos y seguiremos. Con el puño en alto venceremos. Somos una generación que por siempre lucharemos. Con la fe de un nuevo mañana. La revolución es guaquiripana. Así que ponte fuerte y prepárate. Tóyelo bien. Con la fe de un nuevo mañana. La revolución llegó a Guaquiripana. Hasta la victoria siempre. Ajá. Desde Ecuador para todo el mundo, lleno de maravillas, patria diversa, se muestra orgullosa a todo el planeta.
todas las cabezas, levantando las metas para todo el mundo. Es la Cancillería. Cancillería del Ecuador, Los 4 hemisferios del planeta. Cancillería. Llevamos la patria al mundo. Al planeta una frase le llega del viento, la revolución humana, la del pensamiento de todas y todos aquí reunidos, diciéndole al mundo somos amigos. El amor justifica nuestras acciones, el humano delante de las imposiciones, y empezar por decir que Ecuador no está aislado, ahora tiene como amigos a países hermanos, ya no solo aquellos históricos clientes que imponían TLCs con reglas tan fuertes que no apoyaban a nuestros trabajadores y solo beneficiaban a esos señores. Ajá, desde Ecuador, Cancillería de la Nación. Ajá, la verdad por delante. La antigua diplomacia regaló nuestro cariño, beneficio a poderosos, no honró nuestro himno de salvar nuestra patria, dar gloria a sus hombres, henchir fuerte el pecho representando los colores. Ecuador, mi país, corazón, hombres y mujeres, corazones con vidas fuertes, altivas, con las manos limpias, buscando ahora otras perspectivas, otras vidas, nuevos caminos para nuestra economía, puertos en Asia, Europa y Sudamérica, Medio Oriente, África y la tierra entera. No hay fronteras que no podamos llegar, con acuerdos razonables que debemos alcanzar, que protejan nuestra industria y el producto nacional. Ecuador tiene mucho al mundo que dar. No es fácil estar lejos de la patria, por eso te pensamos, por ello valoramos el esfuerzo infinito a las tierras que llegaron, te amamos. Por ello te protegemos, ama, crece, siente y vuelve. El viento desde el sur toca tu piel, morena, negra, mestiza y blanca. En nuestra patria se mezclan las razas, multicolores como nuestras rosas. El suma causa y ahora se exporta, fuera de las fronteras donde haya un hermano. Donde sea que estés, hacia allá llegamos. Llevamos la patria al mundo, hermanos. Llevamos la patria al mundo. Hermanos, Llevamos la patria al mundo. hermanos, Llevamos la patria al mundo. hermanos, desde aquí los saludamos. Llevamos la patria Ajá. al mundo. Desde Ecuador, para todo el mundo, Es la Cancillería. lleno de maravillas, Llevamos la patria al mundo. patria diversa, Llevamos la patria al se mundo. muestra orgullosa Llevamos la patria al a todo el mundo. planeta, Llevamos la patria al mundo. todas las cabezas, Llevamos la patria al levantando mundo. las metas, Llevamos la patria al mundo. para todo el mundo. Cancillería del Ecuador. La geopolítica en América del Sur ahora tiene un rumbo fijo a través de UNASUR, organización que impulsa la Cancillería, que busca la acción conjunta de países, la guía, La unión. del ALBA, La unión. de la CELAC. La unión. está presente, La unión. es de la gente. UNASUR para el sur. El mundo sabe que aquí estás tú. Una nueva era para nuestra América. Suenan los himnos en nuestras tierras. No más peleas entre la gente. Esa diferencia marca lo pendiente. Problemas conjuntos a solucionarse. Invitamos que todos sean parte del arte. Ajá. Desde Ecuador para todo el mundo, lleno de maravillas, patria diversa, se muestra orgullosa a todo el planeta, con todas las cabezas, levantando las metas. Cancillería del Ecuador. Qué orgullo poder ser parte de este proceso radical, donde se cambia la estructura de la diplomacia nacional. Funcionarios seleccionados limpiamente, sin racismo, sin prejuicios, son la cara de nuestra gente. Méritos y esfuerzos, nuestros representantes son parte de nuestro pueblo. Ajá, desde Ecuador, Cancillería de la Nación.